total a River, pero todavía no es nada oficial. Está Pablo Servi, senador nacional de la Libertad Avanza en línea. Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Paulino Rodríguez lo saluda. Buena mañana y buen día. Buen día, ¿qué tal, Paulino? Y a toda la audiencia, buen día. ¿Sienten como un fracaso no poder discutir la ley de tierras? Yo creo que no, es básicamente en esta dinámica que venimos dando de trabajar en este interbloque de 44, en la medida y de avanzar con el tratamiento de proyectos tan importantes como lo que contempla, además del capítulo de tierras, esta ley. Creo que es importante justamente tener este diálogo ante la dificultad para avanzar con un dictamen que tuviera acuerdo total. Se sigue avanzando con el resto y se deja para más adelante el tratamiento justamente de este capítulo, que creo que es importante para poder recibir inversión en nuestro país, para poder generar previsibilidad en ese sentido, y creo que justamente el poder avanzar con el resto, que como digo es muy importante, creo que es la dinámica que tenemos que hacer, y justamente esto que venimos trabajando para lograr justamente sacar las leyes, que es trabajar con el interbloque de 44. En cualquiera de los casos fue el interbloque el que le puso el límite, y muchos gobernadores aliados que dijeron hasta acá llegamos, desde Pasalacua en Misiones, Gutiérrez en Neuquén, Jalil en Catamarca, sin ir más lejos, Sáenz en Salta. Me parece que ese obstáculo también tuvo mucho que ver con una batalla que en la comunicacional pareció el gobierno correrla de atrás, y había ganado mucho la oposición, incluso en el conjunto de artistas o un sector por fuera de la política que había observado que acá había algo que no estaba siendo bien explicado, cuya pregunta inicial es: ¿por qué se quiere ampliar el cupo de compra por parte de extranjeros de tierras cuando solo el 5% de las tierras argentinas están en manos de extranjeros? Si ni siquiera llegamos a un tercio o estamos solo en un tercio del cupo establecido. ¿Me explico, Servi? Sí, básicamente hay una restricción hoy de cupo del 15%, pero también una restricción de 1.000 hectáreas, que quizás en la Pampa húmeda 1.000 hectáreas es una unidad productiva grande, pero en la Patagonia con 1.000 hectáreas no alcanza a tener ni 100 vacas, por ejemplo. Entonces, es que ese aspecto tendría más consenso, probablemente. Ahí. Ese aspecto tendría más consenso, que se establezca otro tope de 10.000 o no sé cuánto, o no importa si por ahí no tiene tope. Pero la idea de que todavía con un solo un 5% del territorio en manos de extranjeros, que uno quiera cambiar el cupo que se permite de adquisición por parte de extranjeros al 15%, porque una cosa lógica sería: mire, estamos llegando al cupo, amplímoslo porque no pueden llegar más inversiones privadas. Y otra cosa es decir, amplímoslo cuando en realidad solo un tercio está cubierto. ¿Me explico? Sí, pero creo que hay una gran oportunidad, porque también el límite se ponía por departamento, ¿no? Y por provincia. Entonces ahí también creo que hay una cuestión. Y yo antes comentaba lo de la Patagonia, por ejemplo. Yo de hecho, algo que vengo incentivando y promoviendo es que se transforme el gas de vaca muerta, por ejemplo, en riego. Y un campo recordemos que casi todas las economías regionales o gran parte de nuestro país, el clima es árido, y con el riego se podría avanzar. Ahora la tierra vale desde $40 la hectárea hasta $1.000 la hectárea. Después hay que ponerle $2.000 para llevar el agua, otros 2.000, 2.500 para el equipo de riegos. Ni hablar si haces pistacho, por ejemplo, la inversión son alrededor de $70.000 por hectárea. Pero lo que te condiciona toda la inversión que tengas arriba, o lo que le implantes arriba de la tierra, es la propiedad de la tierra. Entonces, en la idea de generar inversiones y poder recibir inversiones, es muy importante esto de que quien invierte pueda tenerlo. Y otro tema que hoy o lo que se ha hablado mucho, de la posibilidad de que estados extranjeros compren. Hoy hasta 1.000 hectáreas puede comprar un estado extranjero o una empresa que tenga capital extranjero, que justamente nosotros lo que hacíamos era prohibir que estados extranjeros compren. Así que creo que por eso, por ahí coincido con vos, que la comunicación o la difusión en este sentido y la demora en el tratamiento ha generado que se distorsione en muchos casos, porque hay cuestiones que son importantes, y creo que por eso también el haberlo pasado para adelante y poder dar esta discusión creo que es importante, porque se puedan explicar todas estas cosas. Sí, correcto. Bueno, más allá de eso, hoy se aprueba un capítulo, inviolabilidad de propiedad privada, que tiene que ver con el tema de las expropiaciones, entre otras cuestiones, los desalojos más expeditivos para establecer plazos concluyentes. Pero si uno tuviera que traducirle a la gente, ayúdeme, ¿qué 3 cosas relevantes se votan hoy y cambian a partir de hoy, cuando el Senado le dé media sanción? Luego tendrá que ser, naturalmente, sancionado por la Cámara de Diputados. ¿Qué le diría? Bueno, básicamente esto de las expropiaciones, que pasaría a ser un juicio sumarísimo. Hoy
lo que buscamos nosotros es que aquel que trabaja, que invierte por ahí, se ha llevado a la discusión al capítulo de las tierras y los extranjeros y los grandes compradores, pero la realidad es que aquel que invierte y compra una propiedad y por ahí se la usurpan, hoy tiene todo un derrotero para poder recuperarla. Básicamente lo que hace es llevar a un juicio sumarísimo, a agilizar mucho el trámite de desalojo en función de que una propiedad sea ocupada o no haya sido cumplidos los contratos. Así que básicamente eso es dar previsibilidad. También avanza sobre la posibilidad de expropiación o de causa, la declaración de causa de utilidad pública, la restringe bastante y da los mecanismos para las indemnizaciones. Y no solamente pensando, porque por ahí la propiedad privada se piensa como la tierra, o una casa o un inmueble, sino que también esto dificultaría, por ejemplo, que se expropie como se hizo YPF, o que se hagan expropiaciones de empresas como se han hecho en otros momentos. Entonces, básicamente lo que da esta ley es previsibilidad, aquel que invierte, aquel que tiene un capital, o como también han sido captados muchas veces los ahorros de los argentinos. Y después también se avanza en algo que una ley que fue de Máximo Kirchner, de que en el caso de que se te incendie el campo tenías que esperar 60 años para poder volver a utilizarlo. Hoy se mantiene en el caso que haya dolo, que haya una situación irregular, las restricciones para poder disponer de esta tierra, pero se baja la mitad del tiempo para poder venderla o poder disponer del inmueble. Así que en ese sentido es que se va a avanzar hoy con temas que creo que son importantes en esto que decía, ¿no? De dar previsibilidad a aquel que ahorra, que se esfuerza, que invierte no solamente en un inmueble, sino que invierte sus ahorros, que tenga previsibilidad en eso y se respete la propiedad privada. Servi, dos preguntas finales, y agradeciéndole el tiempo y la generosidad de atendernos tan temprano, en un día largo para ustedes. Flavio Fama pidió también, además de Anabel Fernández Sagasti, votar por Zoom, en un caso porque estaba operado de una pierna, no podía volar, en el otro por una situación de embarazo que ya en la semana 32 le impide, según recomendación médica, hacer más de 1000 kilómetros y por lo tanto participar del debate y votar por Zoom, y eso se va a poner a consideración del Pleno del recinto antes de empezar el debate. ¿Cómo vota eso? ¿Que sí o que no? En principio estaremos con el bloque, hay que ver si se llega a votar, porque esto viene de un decreto del presidente de la Cámara. En todo caso, somos los senadores quienes determinamos este tipo de cosas y hay muchos antecedentes en que siempre ha sido presenciales las sesiones. Pero o sea, que usted se inclina por no validar que puedan votar así. Eso pondría en una situación de cierta injusticia entre el senador de la Ciudad de Buenos Aires y la senadora de cualquier lugar y región del país, porque transitando la semana 32 o 33 de gestación, en la Ciudad de Buenos Aires, efectivamente alguien puede ir al recinto, cosa que no puede hacer otro, que tiene que hacer un vuelo de 1500 kilómetros de 3, 2, 4 horas, que implica riesgo. ¿Me explico? Sería una asimetría. Sí, el tema es que si habilitas este tipo de cosas, después también. Esto es histórico, ¿no? En su momento Menem vino a votar casi convaleciente y muy poco tiempo con un estado de salud muy delicado. Hay antecedentes. La 125, correcto, 2008. Inclusive quien fuera presidente de la Nación y vicepresidente también en algún momento tuvo que tratar este tema y optó porque no se utilizara, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Así que en ese sentido hay toda una discusión que creo que también es parte de lo que se va a dar seguramente en el recinto, y somos los senadores que en todo caso quienes decidimos en estos temas, y seguramente va a ser la dinámica. Pero entiendo que estas cosas hay que continuar porque entiendo lo delicado de la situación de la senadora Fernández Sagasti, pero también, bueno, con el mismo criterio derecho lo pide Fama, que ha sido operado de la pierna y tiene una cuestión de convalecencia, pero hay antecedentes y justamente en el caso del uso, como podría ser entendible lo de la senadora Sagasti, después puede ser utilizado, se abre una puerta que después puede ser compleja. Así que en ese sentido creo que lo tenemos que discutir. Ese planteo. Y a propósito del decreto de Villarruel, ayer Kirchner también pidió que dé un paso al costado, ya lo había hecho Santilli por no acompañar las iniciativas del gobierno. ¿Usted también cree que debería renunciar como vicepresidente o no? Yo creo que fue electa por los argentinos, pero lo que sí fue electa justamente en una fórmula y para acompañar y representar a aquel espacio que la votó, ¿no? Yo creo que todos los senadores que estamos del espacio, y así como el ejecutivo, quienes están en el Ejecutivo y quienes llevan adelante el gobierno,
justamente ha sido una fórmula para acompañar estas cuestiones. Así que entiendo que debería o el rol del vicepresidente es acompañar en el Ejecutivo. Por supuesto que tiene su impronta y su puesto, pero entiendo que es acompañar y justamente... Pero está bien, pero puede tener miradas distintas y de hecho los vicepresidentes tienen autonomía también y fue un complemento al presidente por cosas que expresaba, por el nacionalismo que expresaba, por las cuestiones vinculadas a la fuerza de seguridad, por su catolicismo que complementaba la conversión al judaísmo del presidente, qué sé yo. Da la impresión que fue un complemento, una fórmula, para eso es una fórmula, no es un poder de una sola persona. Entonces, si cada vez que el vicepresidente no comparte con el presidente tiene que dejar atrás, es como si un senador no pudiera tener diferencias con el Ejecutivo, no pudiera plantarse frente a determinada idea. Es un tema complejo, por eso le pregunto concreto, si usted cree que debe renunciar o no, más allá de lo que le guste o lo que desee. Yo creo que fue electa en todo caso, si lo cree ella, si se ve esto, que dar un paso al costado, ¿no? Pero creo que lo importante nos pasa a nosotros como senadores, muchas veces tenemos que poner el bien general. Por supuesto que damos las discusiones, y las discusiones creo que lo importante es dar las puertas adentro. Lo que hay que generar los ámbitos, habiendo llegado junto con el espacio, el dar las discusiones puertas adentro. Nosotros eso lo hacemos y muchas veces tenemos que poner o entender que está por encima del bienestar o las instituciones de la nación por las posturas personales, y por supuesto que hay una instancia donde plantearlas y donde discutirlas, pero después yo vengo del sector privado, ¿no? Uno discute en un directorio, discute en un lugar de trabajo, escucha las distintas voces, pero después se decide algo y se le da para adelante. Sí, está bien, pero para eso tiene que estar en la reunión de directorio, tiene que estar en la reunión de gabinete, o tiene que ser atendida si llama o trata de hablar con alguien, porque hasta acá donde se tiene teléfono bloqueado. Pero es una discusión más larga. Servi, en cualquiera de los casos, lo importante es lo que va a ocurrir hoy después de las 2 de la tarde. Ojalá que todo transcurra en paz a propósito de las marchas también previstas. Y, por cierto, le agradezco por la diferencia de esta mañana. Bueno, muchas gracias por el espacio, pero volviendo un segundito a eso, yo soy alguien, como decía, vengo del sector privado y soy el principal crítico de mí mismo, así que en ese sentido, cuando las cosas no funcionan, también hay que mirar en uno cómo vienen las cosas, y creo que en esto tenemos que buscar la forma de sacar el país adelante, poner un país que estamos ante la oportunidad de una Argentina próspera nuevamente, y entiendo que, por supuesto, las cuestiones personales y discutir las puertas adentro, y a partir de ahí poder avanzar, porque tenemos una gran oportunidad para el país y que creo que tenemos que aprovecharla. Así que muchas gracias, Paulino, por el espacio, y un saludo a toda la audiencia. Hasta la próxima. Ahí estaba Pablo Servi, senador nacional de la Libertad Avanza. Está Marcelo Lewandowski. Marcelo Lewandowski, senador nacional, en este caso del bloque justicialista, hombre de la provincia de Santa Fe. Lewandowski, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buena mañana.